Y continuamos, hermanos, entonces con el capítulo 12. La semana pasada nosotros vimos un poquito acerca del orgullo. La verdad no se puede ver a fondo por completo, pero sí vimos que es algo que todos tenemos que lidiar. Todos tenemos que lidiar con el orgullo en muchos aspectos, incluso cuando somos individualistas, ¿verdad? Que no queremos que nadie nos ayude porque nos creemos capaces. Y vimos varias facetas. Vimos que es rebelde, el orgullo es rebelde, es contra el Señor lo aborrece, es robarle la gloria a Dios. Nosotros nada más nos enfocamos en dos maneras en las cuales el orgullo se presentaba, ¿verdad? En nuestras vidas, y una de ellas era ese orgullo por una moral propia, ¿verdad? Sentirme superior a ese hermano porque yo vengo los miércoles, por ejemplo, a orar, o porque la otra faceta era yo tengo una doctrina correcta. Yo lo que creo es lo correcto, a mí nadie me saca de esa posición y hasta hay quienes llegan y dicen mi Biblia y yo, nadie más, ¿verdad? No tomando en cuenta a grandes hombres de Dios que dotó con luz. Decía el hermano Eduardo, recuerdo que decía, nosotros no somos los primeros en tener la Biblia. Ya Dios ha dotado a hombres desde la historia que nos han a nosotros venido preparando y ayudando a interpretar las escrituras. ¿Verdad? Han sido dotados, hombres que se han reunido en concilios por mucho tiempo, como mencionaba el hermano Mariano, para tratar temas difíciles de las escrituras. No podemos en ningún momento nosotros menospreciar ese trabajo de esos hombres. Hay quienes llegan a decir, ¿verdad? No credos, no confesiones, yo solamente me quedo con mi Biblia. Pero hay muchas más facetas en las que nosotros podríamos mencionar cómo sale el orgullo, ¿verdad? Yo sí vengo a ayudar a la iglesia. ¿Dónde están los demás? Yo crío a mis hijos como yo lo voy a hacer, no me venga a decir nada. El hermano Mariano siempre ha hecho mención, ¿verdad? El pedir alimentos. Si usted tiene una necesidad, pida. Muchas veces nosotros no queremos hacerlo para que no nos miren débiles. No quiero verme débil ante esa persona. Entonces, tenemos que hacer conocidas nuestras necesidades, ¿verdad? Nosotros vimos también al final cómo debemos dejarnos ser cuidados, ser personas enseñables, ¿verdad? Ser personas que se dejan amonestar y más específicamente pues acá en la iglesia por quien es nuestro pastor, ¿verdad? Dios ha puesto aquí a nuestro hermano Mariano, lo ha dotado con eso para que nosotros pues vengamos a él si tenemos una necesidad o un consejo, ¿verdad? Tengamos ese espíritu enseñable, corregible y no orgulloso de que todo lo sabemos, no orgulloso de que yo voy a jugármela solo por el momento. Nadie tiene que darse cuenta de cuando de repente, ¿verdad? Está todo el pie metido y embarrialado, como dicen. Entonces, pidamos consejos si lo necesitamos, pidamos ayuda si la necesitamos y una vez más no pensemos en yo me la voy a poder jugar solito. Para eso Dios nos puso en una comunidad como iglesia. Entonces, pasemos ahora al capítulo 12 que tiene que ver con el egoísmo, ¿verdad? Y ese egoísmo va de la mano con el orgullo. Porque el orgullo, para hacer otro poquito de repaso con el orgullo, es ese deseo de reconocimiento. Lo vimos también la semana pasada. Mírenme, aquí estoy, ¿verdad? Ese deseo de destacar, pero con el fin de que me miren, de que me alaben. 5 minutos de fama. Es más, un minuto es suficiente para que el hombre se sienta genial, ya se sienta orgulloso. ¿Por qué digo que el egoísmo va de la mano con el orgullo? Porque el egoísmo está centrado solamente en usted, ¿verdad? En mí. Se centra en mí solamente y no me importa nadie más. Que me miren a mí, que me aprecien a mí, que me quieran a mí y ya lo demás no me interesa. Véanlo de esta manera, un pequeñito ejemplo. ¿Por qué es que usted sirve en la iglesia? ¿Por qué es que usted recoge la basura en la iglesia? ¿Por qué es que usted limpia en la iglesia? ¿Por qué usted lo que hace, lo hace en la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Yo creo que han escuchado esto montones de veces, pero es súper importante. ¿Cuál es la motivación mía para hacer las cosas? Que me miren que estoy recogiendo la basura, que hasta recojo basura, que es que yo no hago otras cosas, no, también recojo basura. ¿Verdad? ¿Cuál es la motivación? Para que me reconozcan. Y si no hay reconocimiento, mejor no lo hago, ¿verdad? Para destacar entre los demás. Miren ese hermano, qué manera ese hermano, mira, hasta recoge basura, qué manera. ¿Cuál es el fin?
Entonces, incluso hasta esas cosas que son tan chiquititas y que las podemos ver triviales, pueden llegar a ser motivos de utilizarlos con una mala motivación, por así decirlo, o la redundancia. Lastimosamente, en nosotros hay áreas contaminadas por el orgullo y el egoísmo, en unos más que en otros, ¿verdad? De hecho, Jerry, el escritor del libro, menciona a un héroe de la fe que él tenía, un pastor probablemente, y dice que él los miraba mucho, pero se desilusionó cuando se dio cuenta que ese pastor era egoísta y que era autoritativo, ¿verdad? Cuando yo leí esa parte, yo me acordé, tal vez ustedes lo conozcan, él era un apologista que se llamaba Rabí Zacarías. Yo recientemente me di cuenta que él murió, que este señor murió y salieron unos pecados a la luz de este señor. Pues yo nunca me imaginé, ¿verdad? Uno llega, así como Jerry se desilusionó porque vemos a esos hombres gigantes, ¿verdad? Esos no tienen pecado alguno. Cuando salieron los pecados de este señor Rabí Zacarías después de muerto, yo me quedé sorprendido. No tengo que mencionarlos aquí, pero me quedé sorprendido que alguien, por así decirlo, del calibre de él, tuviera ese tipo de cosas. Bueno, uno se sorprende. Pero es que nosotros tenemos que, mis hermanos, de verdad, saber que hay pecado en nosotros, que el pecado no es algo trivial, que el pecado no es algo que nosotros podemos pasar por alto o no darle importancia, como el egoísmo. Muchas veces nosotros decimos, no sé si tengo egoísmo o no, ¿verdad? Yo no soy egoísta. Yo más bien sí, le doy un montón a la gente, pero vamos a ver que el egoísmo se presenta incluso en otras cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos, hermanos, de verdad, salvación y el evangelio, ¿cierto? Eso fue la primera clase que nosotros vimos de escuela dominical. A nosotros nos han venido dejando preparados. Arles nos dijo a nosotros de qué nos salvó el Señor, ese precioso evangelio. Y ahora estamos viendo estos pecados respetables. ¿Para qué? Para que veamos de dónde nos sacó el Señor y cómo debemos vivir, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que hay pecado en nosotros. Y que muchas veces el pecado no va a salir hasta que Dios ponga una situación y ¡pum! Va a resurgir ese pecado. Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo no creo que yo sea egoísta. Viera qué bueno soy yo, viera cuánto doy, viera cuánto aporto. ¿Verdad? Entonces, Salmo 19:12. Vamos al Salmo 19:12 rapidito. ¿Quién podrá entender sus propios errores o pecados? Líbrame de los que me son ocultos. Eso pasa con el egoísmo. Muchas veces nosotros pensamos que no está ahí, porque como dice el autor, nosotros pensamos que es chiquito, el egoísmo no es tan escandaloso, no es tan problemático. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vamos a ver que se presenta el orgullo en nuestras vidas para que de verdad meditemos y digamos, si no, de verdad hay orgullo en mí? Somos egoístas con nuestros intereses. Somos egoístas con nuestro tiempo, somos egoístas con nuestro dinero y somos egoístas cuando somos desconsiderados con los demás. Entonces, vamos con el primero, egoístas con nuestros intereses. Y vámonos a Filipenses 2, del 3 al 4. Leo para ustedes, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estos intereses, a lo que se refiere aquí el autor, es a lo que nosotros ponemos nuestra atención, lo que nos interesa, lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Lo que a mí me interesa, lo que a mí me preocupa. De hecho, nosotros a través de la vida compartimos intereses con otras personas, desde chiquititos, ¿verdad? Desde niños nosotros tenemos intereses parecidos con las personas y nos alegra compartir esos intereses. Por ejemplo, en el barrio todos queríamos ser futbolistas y era ese deseo, ¿verdad? Que sí, yo voy a jugar en tal equipo. Teníamos esos intereses y hablábamos de eso con alegría. Ustedes podrán recordar de qué hablaban con sus intereses con otras personas, ¿verdad?
Otros hablaban de que más creciditos, que vamos a estudiar, ¿verdad? Ahí íbamos compartiendo ese deseo de que íbamos a estudiar. Ya más grandes, ¿verdad? Es si se van a casar o no. La cosa es que ahí vamos creciendo con esos intereses, pero un día va a llegar un momento donde a mí no me interesa lo que usted quiera hacer con su vida, yo me voy a interesar en lo mío. Lo que me interesa soy yo soy el que tengo que ver cómo hago, y no me interesa lo que usted vaya a hacer, lo que usted vaya a hacer con su vida, ¿verdad? Una persona puede, por ejemplo, estar a nosotros contándonos algo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer esa cosa? ¿O a dónde fue? Y nosotros estar en otro mundo sin ni siquiera ponerle atención, porque yo estoy interesado en mí. A mí no me interesa lo que me... Vean, en algo tan chiquitito como eso. Va por los dos lados. Porque muchas veces esa persona está hablando un montón y nosotros estamos pensando otra cosa. ¿A qué horas termina? Para ya comenzar yo a contarle lo mío, porque lo que me interesa es contarle lo mío, no lo que él me está contando. De hecho, no me interesa. Entonces, hay por dos lados. El que habla y habla porque quiere contar sus intereses, porque está contando lo que a él le gusta, porque está enfocado en él solamente, ¿verdad? Y habla y habla. Y está el que oye, por ejemplo, y está ahí perdido. ¿A qué horas termina, verdad? Por los dos lados. Si estamos oyendo, nosotros tenemos que oír con interés, como dice Filipenses acá, teniendo interés por los otros. Pero muchas veces nuestro afán es expresar lo que yo he hecho, lo que he logrado, ¿verdad? Solamente me centro en mí. Entonces, no mostrar un interés verdadero en los asuntos de los demás, mis hermanos, es egoísmo, es egoísmo. Mire, dice Timoteo, 2 Timoteo 3, del 1 al 5, dice, también debes saber esto, le dice el apóstol Pablo, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Y vea lo que dice, tiempos peligrosos, y comienza con algo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas. Si usted lo lee en la Nueva Versión Internacional o en la Biblia de las Américas, es egoísmo. Dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Un síntoma del egoísmo es ese, ¿verdad? Cuando vivimos centrados solamente en nosotros, a mí no me interesan los demás. De hecho, pensaba yo en que, hermano, si a usted le interesan los demás, sale usted a evangelizar. Yo creo que ese es el interés más grande que puede tener un creyente, que las almas vengan a los pies del Señor Jesucristo. Pregúntese ahí, ¿cuánto yo he procurado evangelizar? ¿A cuántas personas les he hablado de Cristo? ¿Verdad? Si no, piénselo. El interés más grande que puede tener un creyente es que vengan las almas al Señor Jesucristo. Y hoy vamos a tener un himno que habla de eso un poquito. De las almas corre en pos. Corre usted en pos de las almas, como tratando de auxiliarlas del peligro al que se están metiendo. O no me interesa. Allá que ellos vean cómo hacen. Dios sabrá usar su soberanía y los va a salvar después de todo si son sus hijos. Eso es pensar egoístamente. Entonces, ahí nosotros, cuando no nos interesamos en los demás, y van a haber más aspectos en los que usted nos interesa en los demás, en los que no nos interesamos en los demás, eso es egoísta, eso es ser un egoísta, eso es peligroso. Ahora vámonos para el segundo. Nosotros somos egoístas con nuestro tiempo. Y todos aquí tenemos 24 horas, parejitas. Si alguien tiene más horas, levante la mano, porque puede compartir, a ver a los que necesitan más tiempo. Pero creo que 24 horas, no tenemos más, ¿cierto? Hermanos, vean, son 24 horas, pero comienza a restarle. La hora en el tráfico, la hora o las horas en el tráfico, la hora que usted duerme, la hora que usted come, se va restando y nos queda poquito tiempo. Y en estos tiempos estamos muy ocupados. Todos estamos bien ocupados. Pero hay algo muy curioso. Lo que Jerry dice aquí es que somos egoístas con nuestro tiempo y volvamos a meternos en cuando no queremos darle tiempo a los demás. Entonces, la escritura, nosotros en ninguna parte nos dice, bueno, mire, como usted está bien ocupado, a usted sí lo eximimos de no tener que gastar tiempo con este o este hermano, ¿verdad? La Biblia no dice eso.
La Biblia, al contrario, nos manda a amar al prójimo. ¿Cómo? Como a nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos tiempo para nosotros. Siempre hay tiempo para mi momento de voy a descansar un ratito, me voy a poner relax. Para nosotros sí tenemos tiempo, pero para los demás no. Entonces, si nosotros nos despojamos de tiempo para nosotros, también tenemos que procurar por los demás. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. En ningún momento dice, usted que está más ocupado o el que está más ocupado ahí, tranquilo, no lleve las cargas de los otros. En ningún momento. Sobrellevad las cargas de los demás. Entonces, si alguien a nosotros nos llegara a pedir un favor, nosotros debemos procurar, ¿verdad?, tomar un poco de nuestro tiempo y servirle, ¿verdad? Y la otra persona, por el otro lado, si nos llega a pedir un favor, ¿verdad?, tiene que ahí, por así decirlo, tener consideración. Si esa persona está muy ocupada, ¿verdad? Muchas veces, yo no sé, no recuerdo qué hermano decía, que como a las 3 de la madrugada le había escrito un mensaje, un miembro de la iglesia, ¿verdad? Para ir a hacer algo, por así decirlo, trivial a la casa, ¿verdad? Cosas que ustedes pueden hacer. Creo que hay necesidades donde nosotros podemos llegar y pedir un favor que son urgentes, ¿verdad? Pastor, hay una gotera aquí en mi casa, 3 de la mañana, puede venir, ¿verdad? Creo que el fin, lo que quiero dar a entender aquí es que nosotros debemos ser considerados en ese aspecto. No podemos estar pidiendo favores o, pastor, estoy robando, ¿qué debo hacer? Yo creo que ya nosotros vamos siendo bien preparados con las escrituras para saber qué tenemos que hacer. Igual el hermano, yo sé que está dispuesto a ir, si es posible, ir y ayudarle y exhortarlo, ¿verdad? No robarás, dice la escritura, suficiente, ¿verdad? Entonces, si alguien nos pide un favor, tratemos de ayudarle y también seamos considerados cuando nosotros necesitamos pedirle un favor a otro. En la casa, por ejemplo, nosotros ponemos tareas a los niños. Ya ustedes saben cuál es la tarea más obvia y es recoger juguetes, ¿verdad? Jairo, por lo general, siempre que va a recoger juguetes, le agarran todos los dolores, ¿verdad? Y Jairo se esquiva de recoger los juguetes. Entonces, él recoge unos cuantos, los chiquillos, Sara Ezequiel, terminan de recoger, pero yo siempre escucho a Jairo que queda con los juguetes de él pidiendo ayuda. Entonces, responden, pero Jairo, eso se lo pidió papá a usted. Usted es el que tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ya ellos habiendo terminado, yo sé que se le dio la tarea a él, pero no hay como ese deseo de poder ayudarle a ese que está ahí necesitado. Y terminemos rápido, ya recogió unos cuantos, le vamos a ayudar. No hay compasión, por así decirlo. Y nosotros también podemos ser así. Yo recuerdo que Pablo dice que nosotros los esposos y nuestras esposas somos la misma carne. ¿Y qué esposo se hace daño a sí mismo? Ninguno. Y una de las cosas que nadie en la casa le encanta, y yo creo que ya lo he dicho varias veces, es que mantengan la cocina limpia. Y una de las cosas que a mí menos me encanta es ver la cocina con los platos y tener que lavarlos. A mí eso no me gusta. Pero como es mi esposa, yo deseo hacerle bien a mí mismo. Entonces, yo sé que si lavo esos platos, le saco una sonrisa a Naidi. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? ¿Por qué no ser considerado y decir, voy a ayudarle, voy a procurar ayudarle con esto, sacarle una sonrisa, ayudarle? Entonces, si alguien nos pide ayuda, mis hermanos, no nos pongamos a centrar en nosotros. Usted lo debería estar haciendo, allá usted. No, consideremos las cosas, ¿verdad? Y hagámoslo. En la casa no vamos a tener reconocimiento, ¿verdad? Ahí en nuestro hogar no vamos a tener reconocimiento, porque por lo general nosotros buscamos servir para que nos reconozca. Ese es el gran problema de nosotros, lastimosamente. Entonces, mis hermanos, velemos por los intereses de los demás. ¿Qué necesita el otro? ¿Cómo le puedo ayudar? Si puedo, yo le ayudo, ¿verdad? Pero hagámoslo por motivos bíblicos, la gloria de Dios, ¿verdad? Ayudar a mi hermano, porque lo amo mucho. Y no motivaciones siempre inclinadas al reconocimiento o a algo más, ¿verdad? Por ahí. Ahora vamos a la tercera. Nosotros somos egoístas con nuestro dinero. Decía que el autor dice que en Estados Unidos, vean, esto es sorprendente. Dice, en Estados Unidos, que es uno de los países más ricos de la historia, dice que los estadounidenses dan menos del 2% de sus ingresos a causas de caridad y religiosas.
Pongámoslo así, hermanos, para que suene un poquito terrible. Si alguien en Estados Unidos gana $650 al mes, que lo dudo, solo estoy poniendo una cifra ahí. Si gana $650 al mes y digamos que da el 2%, no queda menos, digamos que da el 2%, mi hermano, ¿sabe cuánto está dando al mes? $13. $13 son 6.500, 7.000 colones, pongámoslo, para causas religiosas y de caridad. David Platt cuenta una noticia, cuenta una historia de que a él le llegaron y le dieron una revista, llega a su casa una revista. Dice que en la revista él la abre y dice que habían dos noticias, una a este lado de la página y la otra al otro lado de la página. Una de las noticias decía: Iglesia Bautista celebra un edificio de $23 millones y un montón más de marfil, las ventanas y todo eso. Genial, artículo grande. Mientras que había otra noticia que decía: Bautistas ayudan a refugiados en Sudán. David Platt dice que cuando él vio esto, él se sorprende porque él encuentra un contraste aquí entre esta iglesia. Y él dice: por un lado, construyen un edificio de $23 millones. $23 millones. Eso es increíble. Dice, y la ayuda que dieron en Sudán fue de $5,000. Y dice David Platt dice, no es suficiente ni siquiera para darle agua a 350,000 personas damnificadas allá en Sudán. 23 millones contra 5,000. Hermanos, nosotros debemos cuidarnos, incluso decir, wow, de venir a decir, qué iglesia más bárbara, porque nosotros podemos estar cayendo en eso, de que nosotros recibimos lo que el Señor nos da y siempre para el Señor es lo mínimo. Bueno, van a haber momentos en los que no se va a poder dar, no se va a poder. Señor, perdóneme, porque, hermanos, de verdad, muchas veces nosotros tenemos deudas que en el pasado, por culpa de nuestro pecado, hoy nos están agobiando. Pero nosotros debemos procurar siempre darle, Señor. No debemos ser, ¿verdad? Más bien debemos procurar ayudar y no ser selectivos a quién voy a darle mi ayuda. A este hermano no, a este sí. A este hermano no porque me cae mal, a este sí porque me cae bien. Decía el hermano Ronnie, ¿cuántos en la Teletón estarían dispuestos a donar si no se les pasase adelante para ser reconocidos? Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Y puede pasar esto. Hey, ¿por qué no le ayudan a ese hermano que está en necesidad? Él me dijo que está en necesidad, ¿por qué no le están ayudando? Muchas veces pasa eso, lastimosamente en las iglesias pasa eso. Y llegan a atacar a la iglesia. Ese hombre está en necesidad. ¿Qué pasa con esta iglesia? Que no arranca, no lo ayuda. Muchas veces ni siquiera la iglesia sabe que ese hombre está en necesidad porque no se han acercado por el orgullo a hablar. Y se dan cuenta otros, pero uno no se dio cuenta. Y están atacando a la iglesia. Y están haciendo un problema ahí. Si el amor de Dios mora en mí, yo no voy a estar diciendo, ¿qué pasa con esa iglesia que no ha ayudado? Yo voy a comenzar a actuar. Si el amor de Dios mora en mí, voy a procurar. Hermano, ¿ya usted habló con el hermano Mariano? ¿Ya usted habló con los demás? Yo puedo ayudarle, pero primero hable. O, hermano, mire, yo le ayudo en lo que yo tengo. Así, de sencillo. Yo le ayudo con lo que yo tengo. Con lo poquito que tengo. No con lo que me sobra. Se aumentan mis ingresos, decía Arles hace un mes. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, decía, ¿qué es la prioridad? ¿Qué es lo primero que usted piensa si aumenta su salario? Ahora sí, le voy a dar buena porción a Dios en la ofrenda. Arles lo que estaba predicando era la ofrenda como adoración en el culto. Pero piensa usted tiene prioridad de decir, voy a ayudar a mis hermanos. O lo primero que piensa es, y voy a poner siempre mis ejemplos, ustedes lo van a adaptar a los suyos. Ahora sí me voy a comprar la navaja Swiss Army que yo tanto quería. ¿Cuáles son las prioridades en ese aspecto? El hermano Mariano también mencionó la semana pasada algo que me pareció curioso y es bastante cierto. Cuando Dios nos salva, decía el hermano, nos pone en comunión, ¿verdad? Nos pone en comunión, pero también pone en comunión nuestra billetera.
¿Cómo duele que le estén tocando a uno la billetera? Les doy un ejemplo. La escuela. Yo siempre he dicho, ¿verdad? La escuela es educación pública, pero todo el tiempo son 2,000 para esto, son 2,000 de hojas, son 2,000 de resma, son 2,000 de eso, y de. Pero en la iglesia no puede ser así. Nos amamos, estamos dispuestos a darnos al hermano, siempre y cuando nosotros podamos. ¿Dónde está nuestro corazón? Preguntaba también Arles en esa predicación. ¿Dónde está nuestro corazón para dar? O decía, ¿quién le pide al Señor en una oración? Dios, dame el don del dar. Dame el don de que me miren. Sí, dame el don del habla, dame el don de extraordinarios, pero dame el don de la oración, Señor. No, ¿dónde está nuestro corazón? Cuarto, somos egoístas cuando somos desconsiderados. Un desconsiderado es aquella persona que no le importa el impacto de sus palabras en los demás. No le interesa, no le interesa. Si yo hago algo, no me interesa las consecuencias, ¿verdad? Eso es llegar a ser un egoísta. No me interesa lo que pasa. Está centrado solo en mí. Si no me hace daño a mí, ¿qué importa? ¿Qué importa que le pase lo que sea a los demás? Yo digo lo que quiero, yo hago lo que quiero y la verdad no me interesa. No me importa si afecta a los demás. Eso es ser un desconsiderado. Suena feo, ¿verdad? Suena feo ser desconsiderado, pero nosotros muchas veces somos así. Hermanos, llegar tarde es ser un desconsiderado con el tiempo de los demás. Me tienen que esperar. Me tienen que esperar. Yo soy quien. Y vean cómo todo se une. Porque yo soy quien. Usted no es nadie. Y ese es el orgullo que siempre nos está diciendo a nosotros que nosotros somos algo. A mí me tienen que esperar. Tienen de alguna u otra manera que esperarme a mí. No. Usted tiene que cuidar el tiempo de los demás, lastimosamente. Y el hermano Eduardo decía, ese es un problema que nosotros tenemos. A las 5 llego, pero ¿a 5 a qué hora? 5 para llegar a las 6. O voy a expresar mi punto de vista, a mí no, voy a hablar fuerte, si los demás están hablando, yo voy a expresar mi punto de vista, hasta voy a hablar fuerte. No me importa si interrumpo, voy a expresar mi punto de vista. A mí me tienen que oír. Es lo que yo tengo que decir, no dejo más a los demás hablar. Eso es ser egoísta, un desconsiderado. Dejar un desastre en la cocina. Que lo limpie mi esposa, ese es su rol. Ese es su rol, el rol es ese. Ella lo tiene que hacer. No podemos ser un momento decir, no, voy a ayudarle, voy a ser considerado. En el año 1348, ya voy terminando, hubo una enfermedad llamada la peste bubónica. Yo sé que muchos acá han escuchado acerca de esta enfermedad. Fue terrible. Las personas se morían, o sea, se morían por montones. Quien se enfermaba en una casa, ¿verdad? Corría el riesgo, los que estaban allá alrededor, de contagiarse y morir. Entonces, lo que pasaba es que cuando se daban cuenta que una persona estaba enferma, ¿verdad? Los demás, ¡puf!, se dispersaban, lo dejaban botado. Y lo que pasaba es que para ese tiempo ya estaban quedando muchas personas abandonadas. Porque dice, está enfermo el hermano Cérvulo, vámonos de aquí, dejan al hermano ahí tirado, con su enfermedad, sin que nadie lo cuidara, sin que nadie lo ayudara. Entonces, salieron unos hombres, unos sacerdotes, que estaban yendo a visitar a esas personas que estaban abandonadas y enfermas. Obviamente los sacerdotes pues se murieron porque al tener contacto, ¿verdad? Y al no ser una enfermedad que estuviera tratada, murieron, ¿verdad? Y salió un dicho, se hizo un dicho ahí que decía, los buenos sacerdotes están muertos, los malos están vivos, los malos habían huido. Estos sacerdotes, y usted dice, wow, qué sacerdotes más geniales. Sí, se desprendieron de su tiempo, fueron considerados. Si usted los ve, wow, qué ejemplo de no egoísmo. Dieron su tiempo, dieron su vida por ir a ver a esas personas. Interesarnos en los demás, hermanos, a nosotros nos va a costar. Nos va a costar tiempo. Si no somos de los que somos muy dados a oír a los demás, nos va a costar tener que oír. Nos va a costar fuerzas, nos va a costar dinero y nos va a costar un montón de cosas más, interesarnos en los demás, y eso es lo que nosotros muchas veces evitamos. Tener relación con los demás. Pero no nos interesa. Eso es lo que a veces se deja ver. A veces, hermanos, hay otros tipos de casos donde uno es tímido, pero se tiene que ir quitando.
Nosotros tenemos un gran ejemplo y es el mejor ejemplo que tenemos del mejor sacerdote, el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Dice Filipenses 2, dice del 5 en adelante: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, no siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Cristo se despojó. Hermanos, vino a esta tierra como en forma en un hombre. Jesús, hombre, divino, 100% hombre, 100% Dios, vino a habitar entre nosotros, rebeldes, pecadores, que podíamos haber quedado muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él se despojó, tomó su tiempo, por así decirlo, se ocupó de su pueblo y vino para nosotros a cargar ese pecado que a nosotros nos destruía. Puso a un lado sus honores celestiales solamente para salvarlo a usted y a mí, que no somos dignos de absolutamente nada. Nosotros no somos dignos del Señor Jesucristo. Y vea, Dios nos vio dignos a nosotros en su Hijo Jesucristo. Ahora, por su gracia, nosotros podemos acercarnos a Él. Entonces, nuestra motivación de desprendernos es el Señor Jesucristo. Como el Señor Jesucristo dejó todo, el Hijo de Dios. Y usted puede seguir meditando más en eso. El Hijo de Dios tomó forma de siervo para venir a servirme a mí. Esa es la motivación que nosotros debemos tener para vencer con ese egoísmo que nosotros tenemos. Entonces, mis hermanos, terminamos con el capítulo 12 y si Dios lo permite, nos vemos la semana siguiente.